Hola, ¿qué tal amigos, colegas, suscriptores? En esta oportunidad, este video es para desarrollar dos ejercicios de los cuales me pidieron los alumnos de la Universidad Nacional de Ucayali para desarrollar es sobre su examen final, ¿no? Dos ejercicios que le vienen en su examen final del curso de análisis estructural 2, ¿no? Eh, bueno, a pedido de ellos vamos a desarrollar eh, dos ejercicios, ¿no? A continuación, voy a mostrar el ejercicio. Este es el ejercicio de las cuales me piden, ¿no? Desarrollar. Esta es una armadura con diferentes cargas puntuales y cargas distribuidas. Y nos dan esas condiciones, ¿no? Esas condiciones, algunas restricciones, apoyos inclinados y algún apoyo muelle, ¿no? Rotacional. Pero vamos a ir descartando algunas cosas que no van a afectar a los cálculos de los esfuerzos y la rigidez, ¿no? Este es el primer ejercicio que vamos a desarrollar y seguidamente vamos a desarrollar este pórtico, ¿no? Este es un examen, este es el examen final del curso de análisis estructural 2 que dieron los alumnos, ¿no? De la Universidad Nacional de Ucayali. Me pidieron para resolver, ¿no? Ya bueno, vamos a pasar a, a desarrollarlo paso a paso, ¿no? Acá eh, tenemos la armadura, la estructura, donde vamos a ir analizando si realmente el muelle que nos muestra el ejercicio eh, en realidad afecta a la estructura, ¿no? O en el cálculo de sus desplazamientos. En realidad este apoyo muelle no afecta nada en lo que es cálculo de los desplazamientos. Los muelles rotacionales solamente afecta a lo que es giros, ¿no? En este caso si sería un pórtico donde tienen donde existen giros, sí afectaría, ¿no? Afectaría a los giros. En este caso es una armadura de las cuales no afecta, no afecta en los desplazamientos, ¿no? Porque la armadura solamente existe en desplazamiento en X y desplazamiento en Y, ¿no? Esos son los grados de libertad por cada nodo. Entonces descartamos el muelle. También podemos observar acá dos apoyos fijos en la carga parabólica, ¿no? Podemos observarlo, eh, que también no va a afectar en sí, no va a afectar para el cálculo de los desplazamientos, ¿no? En sí no afecta nada, ya sea que, le pon- que lo pongamos carga rectangular o parabólica o cualquier carga, porque tenemos dos apoyos fijos, ¿no? De los cuales estos dos apoyos fijos en los cuales se encuentra esa, eh, esa barra, ¿no? La carga, esos apoyos fijos simplemente lo que hacen es restringen, ¿no? Restringen toda reacción, cualquier esfuerzo que pueda causar esa carga, ¿no? Por lo tanto, también lo vamos a descartar en el cálculo de los desplazamientos, porque no afecta en sí, ¿no? Porque el apoyo fijo lo que va a hacer es simplemente anular esas reacciones o esas fuerzas. Pero sí afectaría, ¿no? Se podría calcular un diagrama de momento, en este caso, en esa barra, pero si es transversalmente rígido el elemento, no se deformaría, ¿no? Simplemente hubiera acción de momentos, ¿no? Acción de momentos y cortantes, ¿no? No afectarían para los cálculos de los desplazamientos en los demás nodos libres, ¿no? Entonces también lo vamos a descartar porque no afecta, como ya explicamos, ¿no? Entonces tenemos acá una carga triangular, una carga triangular que equivale a 8 toneladas sobre metros. Este X y es según al código del alumno, ¿no? Todos estos datos están en función de sus códigos de los alumnos, ¿no? De los amigos que me pidieron para resolverlo, ¿no? Para ver en cuánto tiempo lo puedo hacer así manualmente o con ayuda de MATCAD, ¿no? Acá está eh, el,
el Q y las fuerzas, ¿no? Las fuerzas que podemos observar acá, las cargas nodales eh, en los nodos. Ya, entonces continuamos. Esta es la estructura, tenemos acá las dimensiones, ¿no? Vamos a hacerlo paso a paso, eh, prácticamente manualmente, ¿no? Ya, entonces, primeramente lo que vamos a hacer es analizar los grados de libertad que tiene esta estructura, ¿no? Pues vamos a entrar acá en esta parte y vamos a ver eh, que vamos a notar que tenemos acá, que tenemos, en realidad tenemos 6 grados de libertad, ¿no? Porque acá afuera, digamos, vamos a colocarle 1, acá empezaríamos con 2. En realidad podemos empezar por donde, del nodo que queramos, ¿no? 2, por ejemplo, acá 3, acá podemos hacerlo 4 y acá se va a desplazar en X y también en Y, ¿no? Sería 5 y sería 6, ¿no? En realidad la estructura tiene 6 grados de libertad, pero debido al apoyo inclinado podemos podemos simplificar algo acá, ¿no? Podemos simplificar un grado de libertad, podemos anular esto, ¿no? O simplificar un grado de libertad, ¿no? Debido al apoyo inclinado. Entonces acá hubiera en ese sentido, ¿no? Paralelo a esta barra, porque ya que este, este elemento está inclinado 45 grados, este apoyo está inclinado 45 grados, ya, entonces, y este elemento diagonal, ¿no? También está inclinado 45 grados por tener por tener dimensiones iguales, ¿no? Eh, acá esto tiene 3 y esto tiene 3, 45 también. Entonces, lo que observamos es que tenemos un grado de libertad, ¿no? En ese sentido, en este sentido, un grado de libertad 5, por decir, ¿no? Un grado de libertad. Vamos a ponerlo en el eje X', ¿no? Esto sería en el eje X, estos serían ejes globales, ¿no? X y X. Y esto sería en coordenadas nodales, ¿no? Entonces sería acá X' y un Y', ¿no? Estas serían coordenadas nodales, ¿no? Y estas serían coordenadas globales. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la rigidez con estos 5 grados de libertad, ¿no? Tenemos 5 grados de libertad en la estructura simplificada y procedemos por el método de compatibilidad. Lo que vamos a desarrollar es por el método de compatibilidad. Ya, entonces, a ver, continuando. Ya, entonces acá podemos observar que ya están enumerados los grados de libertad. Son 5 grados de libertad y tenemos acá también enumerado el, las barras, ¿no? Los elementos. Acá lo estamos colocando 1 este elemento, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como les decía, la enumeración de los grados de libertad, tú puedes empezar, de repente pudieras haber empezado de acá, ¿no? El grado de libertad 1, luego acá 2, luego acá 3, luego acá 4, luego acá 5. O sea, puedes empezar de donde tú quieras, ¿no? Y también se puede, en este nodo también hubieses podido colocar, digamos, grado de libertad 2 en este sentido, ¿no? Grado de libertad 3 y 4 en este sentido, y esto normal, ¿no? También, ¿no? Eso ya depende de ti, ¿no? Como depende de la convención de signos, ¿no? Entonces yo estoy considerando positivo hacia arriba y eh, hacia la derecha X positivo, ¿no? Entonces, según esa convención, es lo que voy a considerar mis signos, ¿no? Al momento del cálculo de los desplazamientos. Si los desplazamientos se van hacia abajo, obviamente me tiene que dar el resultado negativo, ¿no? Entonces, si el desplazamiento, por decir, me sale hacia arriba, va a salir positivo, ¿no? Y si sale hacia el X, hacia la derecha, entonces va a ser positivo. Si sale X a la izquierda, va a ser negativo. Entonces, yo voy a trabajar con esto, ¿no? Con Y positivo hacia arriba y un X positivo hacia la izquierda, ¿no? Entonces voy a trabajar así, ¿no? Puedes trabajar también en esta forma, como digo, es lo mismo, ¿sí? Simplemente tú estás dando condición cuál es tu positivo, cuál es negativo, ¿no? Ya, entonces, y ahí tenemos, ¿no? Ya los grados de libertad
que lo hemos planteado, ¿no? Los grados de libertad. Vamos a borrar todo esto. Ya, entonces tenemos ahí los grados de libertad y tenemos enumerados los elementos, ¿no? De acuerdo a la enumeración de los elementos es lo que vamos a ver en las deformadas elementales, ¿no? Por cada grado de libertad. O sea, cada grado de libertad vamos a hacer su deformada, ¿no? Y las cuales vamos a ver cómo afecta a los elementos localmente. Y entonces el primer grado de libertad, como podemos observar, es esto, ¿no? Acá tenemos acá el primer grado de libertad. Ya, entonces lo que vamos a hacer a continuación es analizar la deformada por cada grado de libertad. Este es el método de compatibilidad. No voy a entrar muy al detalle en el tema de teoría, porque lo pueden, también pueden ver en mi curso, ¿no? Que tengo un curso completo sobre los métodos matriciales. Ahí, acá es un resumen, ¿no? Es un aporte que voy a dar rápidamente para los amigos que me pidieron hacer este ejercicio. Y entonces acá, para encontrar ahora la matriz de compatibilidad, ¿no? Lo primero que se hace en este método, obviamente, es encontrar eh, los, los grados de libertad, y luego pasamos a encontrar los componentes columna por columna sobre de la matriz de compatibilidad A, ¿no? Ya. Entonces acá tenemos, nos dice primera columna de A. Este Q sub índice 1 igual a 1, quiere decir que el grado, el desplazamiento unitario, acá hay un desplazamiento unitario de 1, acá 1, un desplazamiento unitario, como podemos ver acá, y el resto de grados de libertad van a ser 0, ¿no? El resto de grados de libertad van a ser 0. Hacemos la deformada, hacemos un desplazamiento 1 y podemos observar que se nos desplaza. Estábamos inicialmente, vamos a cambiar de color, inicialmente en este nodo. Ahora nos hemos desplazado unitariamente una unidad, ¿no? Y ahora lo que hacemos es unir las barras, o unir en este nodo, unirlos y ver las deformadas, ¿no? Lo que se hace lo que muchos no tanto comprenden a veces, cómo encontrar estas partes si se alargan los elementos o se acortan. El truco es bien sencillo, simplemente el nodo final, desde el nodo final que podemos obtener acá, o como podemos ver acá, desde el nodo final, debemos de trazar una perpendicular al eje del elemento que se ha deformado. Entonces acá tenemos el nodo y vamos a trazar primeramente los perpendiculares a los ejes de cada elemento, ¿no? Entonces en este caso vamos a encontrar primero de esta barra, ¿no? Esta es la barra número, a ver qué barra, número 7, ¿no? Acá tenemos la barra número 7, vamos a mandarlo perpendicular, y acá está perpendicular al eje de la barra que inicialmente estaba en su posición normal, ¿no? En su posición inicial. Ahí tenemos, está perpendicular. Entonces acá tenemos una perpendicular. Ya tenemos un triángulo, ¿no? Un primer triángulo. Podemos sacar ese triángulo, ¿no? Tenemos ahí un triángulo, ¿no? Que acá está perpendicular, acá tenemos uno. Luego tenemos acá también, como acá tenemos un nodo y el elemento, su eje, termina en este primer punto, simplemente lo que hacemos es eh, correr, ¿no? Trazar una línea, ¿no? De referencia, una línea de referencia, hasta llegar al punto perpendicular, ¿no? Entonces acá también tenemos una perpendicular, entonces ya tenemos otro triángulo, entonces sería un triángulo ahí, perpendicular, entonces este sería perpendicular, acá tenemos una unidad, ¿no? Y ahora del elemento vertical simplemente se traslada una unidad y no afecta, ¿no? Simplemente esto está perpendicular.
y no está afectando, no se está cortando, como son deformaciones pequeñas, no está afectando, no se está estirando ni se está cortando. Ya, entonces ya tenemos eso. Eh, lo, lo que podemos hacer es simplemente con geometría, ¿no? Podemos calcular este ángulo, un ángulo alfa por decir, y acá podemos calcular un ángulo beta, o también lo podemos hacer simplemente con, con las dimensiones de, de los triángulos, ¿no? Por ejemplo, para este ángulo alfa que tenemos acá internamente, por ejemplo, si yo trazo esto, una línea de referencia, tengo un ángulo alfa, ¿no? Acá. Entonces, ¿cuánto? Tengo un triángulo que tengo ahí las dimensiones ahí en de datos. Eh, tengo tengo acá, por ejemplo, acá tengo 4 y una altura de 1, por ejemplo, en ese triángulo, ¿no? Para el ángulo alfa. Entonces acá tengo 4 y una altura de 1. Entonces, fácilmente yo puedo calcular eh, la hipotenusa de este triángulo, que sale raíz de 17, ¿no? También puedo calcular con arco tangente el ángulo, pero creo que así estaría un poco más fácil, ¿no? Coseno, porque yo lo que necesito es cuánto se alarga este elemento. Desde este punto, cuánto se ha alargado hasta llegar hasta este otro punto, ¿no? Entonces se ha alargado 1 coseno de alfa. Entonces, coseno de alfa, ¿cuánto es? Coseno de alfa viene a ser 4 sobre raíz de 17, ¿no? ¿Y esto a cuánto sale? ¿Cuánto equivale? A 0,97. 0,97 más decimales, ¿no? Eso lo pueden calcular. Entonces, ya tenemos acá un primer dato. Otro dato sería el otro triángulo, ¿no? El triángulo que podemos ver acá. El triángulo donde está el ángulo beta, ¿no? Ya, entonces de igual manera también podemos calcular directamente su ángulo, ¿no? Su ángulo o sus catetos. Tengo beta, tengo arriba inicialmente el elemento, esa posición acá tiene una distancia horizontal de 6 y 4, ¿no? 6 y 4. Entonces con eso podemos encontrar el, el ángulo también, 6 y 4. Podemos encontrar el ángulo. Su hipotenusa sería 2 raíz de 13, ¿no? 2 raíz de 13. Entonces vamos a colocar 2 raíz de 13. Entonces, fácilmente lo que yo necesito simplemente es esta distancia, ¿no? De cuánto se está cortando. Entonces, ¿cuánto es acá? 1 coseno de beta. Entonces, ¿cuánto es coseno de beta? Coseno de beta es igual a 6 sobre 2 raíz de 13. 2 de 6 sobre 2 raíz de 13, ¿no? Que esto equivale a decir 0,832. Ya, entonces para el siguiente elemento que está perpendicular no hay deformada, no hay deformación. Entonces de esta manera ya hemos obtenido lo que se alarga o lo que se acorta de los elementos según los grados de libertad, ¿no? O sea, según los grados de libertad, las deformadas elementales. Entonces, ahora vamos, como tenemos ya enumerado los elementos, vamos a ir con el primer elemento. Vamos a colocar acá el primer elemento, segundo, tercero, el cuarto, quinto, donde era sexto. Acá es el elemento número 6 y este es el número 7, ¿no? En ese orden. Entonces, decimos, eh, para el primer componente de A, para la columna, el primer componente sería eh, ¿qué deformación sufre este primer elemento? No, nada, ¿no? Tenemos 0. Luego tenemos el siguiente elemento, el elemento 2, tenemos 0 también. El elemento 3, 0 también. El 4 no sufre deformación, 0. El 5,
el 5, el elemento 5, como es perpendicular este, el, el desplazamiento, no se alarga ni se acorta, es también cero. Y el elemento 6 sí sufre una deformada, ¿no? Una deformación axial. En este caso eh, hemos calculado que era 0,97. Entonces, como se alarga, es 0,97 positivo. Igualmente, en este caso, tenemos del elemento 7 que se acorta, que hemos calculado cuál es la distancia que se acorta. Entonces sería 1 coseno de beta. Y 1 coseno de beta es 0,832, ¿no? Como se está acortando es negativo. Acá está, negativo. Entonces, esa sería la forma de cómo calcular las deformadas, o sea, las pequeñas distancias que se deforman axialmente los elementos, ¿no? Cabe recalcar que por cada grado de libertad existen deformadas elementales, ¿no? Y el truco de esto es sencillo, es simplemente, como les decía, eh, simplemente desplazar unitariamente y luego unir, ¿no? Como ya, estos serían las barras finales, ¿no? Acá, las barras, eh, deformadas, ¿no? O sea, desplazadas. Y luego desde ese punto trazar perpendiculares a todos los ejes de los elementos. Por ejemplo, si acá sí directamente estaba la perpendicular, ¿no? Pero acá no, entonces tenías que continuar una línea de referencia hasta llegar a la perpendicular. Entonces con eso sacas tu triángulo y queda. Entonces eso aplicas para todo. Entonces igualmente podemos aplicar al siguiente, a la siguiente deformación. Vamos a verlo acá. Igualmente, ¿no? Acá el grado de libertad 2, el grado de libertad 2 era, ¿no? Habíamos considerado que el grado de libertad 2 era hacia arriba, ¿no? Este era el grado de libertad 1 y este es el grado de libertad 2, ¿no? Obviamente estoy hablando de este nodo, ¿no? Este nodo. Entonces el grado de libertad 2 acá se desplaza unitariamente, ¿no? Al desplazarse, acá se acorta una unidad y como les decía, el truco es desde este punto final trazar perpendicular a los ejes del elemento en su posición inicial. Entonces trazamos una perpendicular y acá está el triángulo. Igualmente trazamos una perpendicular, acá está el triángulo. Entonces ya tenemos dos triángulos, ¿no? Un triángulo acá, valor de 1, y otro triángulo para este lado, ¿no? Para analizarlo mejor. Y acá simplemente faltaría calcular el ángulo de cualquiera de esto o esto, de los ángulos, ¿no? ¿No? Y de esa manera podemos encontrar nuestras distancias que se han deformado, ¿no? Esto de los ángulos, por ejemplo, para este ángulo yo puedo obtener ¿no? Este ángulo que ya tenemos, creo que el ángulo beta que consideramos arriba, el ángulo beta, y simplemente este sería su complemento y el beta sería este lado, ¿no? Acá. Entonces beta. Ya, entonces acá sería 1 unidad. ¿Y cuánto se estaría deformando? Se estaría deformando 1 seno de beta, ¿no? Seno de beta ya lo tenemos ahí también anteriormente. Si retrocedemos acá, a ver, creo que acá está. Seno de beta sería 4 sobre 2 raíz de 13. 4 sobre 2 raíz de 13. Entonces seno de beta, vamos a colocar acá, seno de beta es 4 sobre 2 raíz de 13. Entonces ese sería el, eh, el valor, ¿no? En este caso del elemento 7, ¿no? Para este elemento 7. Si nosotros calculamos, a ver si nos sale ese valor, entonces vamos a ir a marcar, a ver, si yo coloco 4 sobre 2 por raíz de 13, si no me equivoco, ¿cuánto sale? 0,555. Entonces es el valor, ¿no? Entonces de esa forma se calcula para todos. Entonces, y tenemos de esta forma. Es sencillo, simplemente
puedes hacerlo con las dimensiones del triángulo o puedes hacer también calculando tus ángulos, ¿no? Entonces, mejor yo lo veo con las divisiones de los ángulos para no estar calculando el arco tangente, ¿no? Todas esas cosas, calculando el ángulo, ¿no? Entonces acá ya tenemos simplemente cuánto se acorta en el elemento 7, se acorta 0.55, ¿no? Y esto como está cortando es negativo. Ya para este lado también se ha cortado ¿cuánto? 0.24 esta parte, ¿no? 0.243, ¿no? Y acá está, como se acorta es negativo. Y el elemento número 5, que es esto, que es este, el elemento número 5, tiene una deformación, o se ha cortado una unidad, ¿no? Simplemente es como se ha cortado es negativo, entonces por eso tenemos negativo acá, ¿no? Entonces de esa manera es fácil encontrar las deformadas, ¿no? Para todo. Entonces yo voy a colocarle estos datos ya calculados, ya porque acá están calculados todos los valores. Como les digo, es sencillo, simplemente es hacerle el desplazamiento, unir los nodos y trazar una perpendicular en los ejes de cada elemento. Y saca los triángulos y ya tienes lo que se deforma, ¿no? Entonces, esto. Pero sí es un poco tedioso, ¿no? Por cada grado de libertad hacerlas deformadas, tiene, tiene su tiempo hacerlo, ¿no? Ya, entonces vamos a pasar a MATCAD. Vamos a pasar a MATCAD, ¿no? para, para resolverlo, ¿no? Más rápidamente. Ya, entonces yo inicialmente tengo estos datos que se lo programa, se lo coloca de acuerdo a lo que te están dando, ¿no? Ya, entonces acá yo, porque tengo una lista de L, una lista de E y una lista de área. Entonces una lista de todas las longitudes en el orden que yo, en el orden que tú coloques tus elementos. Por ejemplo, este elemento 1, elemento 2, 3. Entonces, de acuerdo a ese orden, yo coloco las longitudes para que, haciendo un pequeño programita, programando, haciendo una pequeña línea de código, simplemente lo que me haga es calcular calcular la matriz de rigidez o la rigidez es por cada elemento y, y luego para poder ensamblar automáticamente, ¿no? Para poder ensamblar todo automático. O sea, por eso hago esto, ¿no? Esta plantilla en sí está para n elementos, ¿no? Te calcula para n elementos hasta toda la matriz que se necesita, ¿no? La matriz de desplazamientos, y matriz de rigidez, la matriz de esfuerzos, todo eso, ¿no? Entonces ya tengo acá todos estos datos. Pero el primer elemento tiene 7 metros. Esto, ¿no? 3 más 4, 7. El segundo elemento tiene 6. El segundo elemento tenías que calcular, ¿no? Como tienen 3 y 3, 3 y 3 de altura, entonces sería 3 raíz de 2, ¿no? Eh, el siguiente elemento tiene 5 de longitud y así todas las longitudes calculadas, ¿no? Puedes calcular con su hipotenusa y ya está. Ya tienes todas las longitudes colocadas ahí, ¿no? Y te da como dato que el EA va a ser igual a 2400. Al E le voy a colocar 2400 a todos y al área le voy a colocar 1, ¿no? Porque al multiplicar me da 2400, ¿no? Y esto van a tener como unidades toneladas, fuerza sobre metros cuadrados y el área en metros cuadrados, la longitud en metros. Ya esto es inicialmente, ¿no? Para yo automatizar más adelante. Entonces ya están los grados de libertad. Y acá, como les decía, ya están para ingresar los datos, ¿no? Acá puedo borrar, aumentar si necesito más, ¿no? Entonces vamos a introducir los datos. Vamos a introducir los datos acá. 0, 0 el segundo elemento, el tercer elemento, que es este elemento diagonal, que es esta, es 0 también. En el elemento 4, que es el elemento 4 está esta diagonal, también sufre 0, ¿no? Desplazamiento. Elemento 5 que es esta que está perpendicular acá, entonces elemento 5 sí, ¿no? Pero como ha sufrido un desplazamiento unitario y es perpendicular,
no se alarga ni se acorta, ¿no? Porque sufre un desplazamiento pequeño, ¿no? Y está perpendicular acá. Ya lo habíamos analizado, ¿no? Y la barra, el elemento número 6 sí se alarga, ¿no? 0.97. Que en realidad también lo podíamos haber sacado con 4 raíz de, que era 4 sobre raíz de 17 también, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Raíz de 17. Y acá nos salía un valor de 0.83, ¿no? Como se acorta, es negativo, ¿no? Menos, pero también era válido 6 entre raíz 2 raíz de 13, ¿no? 2 raíz de 13. Entonces que esto era igual a 0.83, ¿no? Lo mismo. Ya, entonces lo dejamos ahí. Entonces ya tenemos nuestro primer elemento, la deformada, ¿no? Como habíamos planteado acá, ¿no? Anteriormente. Ahí está todos los triángulos que hemos sacado, ¿no? Ya, entonces continuamos al siguiente. Al siguiente ya tenemos los datos. Igualmente lo hemos desarrollado. El primer elemento nos sufre 0. Segundo elemento 0. Tercer elemento 0. Cuarto elemento 0. El quinto elemento si sufre menos 1. Se acorta el quinto elemento. Menos 1. El sexto elemento también se acorta, que es menos 0.243. Y el elemento número 7 también se acorta, ¿no? Se acorta 0.55. Menos 0.55 lo habíamos calculado, ¿no? Se acorta. Ya, entonces ya tenemos ahí. Estos son los componentes, por ejemplo, hasta acá yo tengo de la primera columna. Esta es acá estamos ensamblando poco a poco la matriz. Hasta acá yo tengo una columna de A. Si yo quisiera ver cuál es el valor de A hasta ese momento, me daría una columna, ¿no? Una columna. Ahí está. Ahora, como acá ya hemos calculado la segunda columna, estamos calculando la segunda columna. Acá el índice dice 2, 2, el segundo índice dice 2, 2, entonces hasta acá. Acá ya tuviéramos, si yo quisiera ver a cuánto vale acá, tendríamos dos columnas. Tengo dos columnas, ¿no? Tengo dos columnas. Y así, la tercera columna, vamos a llenar datos, que este es el desplazamiento 3, se desplaza 3 y el resto es igual a 0, ¿no? El resto de los desplazamientos son igual a 0. Entonces, por lo tanto, acá hay un desplazamiento unitario, hacemos las líneas de referencia y trazamos las perpendiculares y tenemos. Entonces, los datos muy sencillos, ¿no? 0, el segundo elemento 0, el tercer elemento sí sufre se alarga, 0.77, 0.77. Acá en el elemento número 4 es menos 0.8. El elemento 5 no sufre deformación. El elemento 6 sí sufre una deformación, ¿no? Que es este. Ese se acorta. Como se acorta, menos 0.97. Es lo que sale, ¿no? Es esta pequeña, sacando el triángulo, ¿no? Ya, entonces acá sería 0 en el elemento número 7. Entonces, de esa manera voy llenando la plantilla. Acá, hasta acá, si podemos, como podemos observar, acá tenemos, hasta acá yo hice, acá el segundo índice dice 2 y para la tercera columna dice 3. Entonces, como yo veo una secuencia, lo que puedo hacer para ya dejar de colocar 3 cada vez que copio y pego, ¿no? Para para no estar cambiando, lo que puedo dar a la variable i, acá voy a esconderlo acá, a la variable i le puedo poner el número de columna que estoy queriendo calcular, ¿no? En este caso vamos a calcular la columna 4, voy a poner i es igual a 4 y acá en el subíndice
vamos a dar zoom en el subíndice en el segundo subíndice que indica que es la columna, va a ir i, va la variable i, va la variable i, va la variable i. De esa manera yo puedo copiar y pegar más adelante y así la necesidad de estar cambiando a todas a toda esta parte, ¿no? Y solamente cambiaría acá, acá nada más. Ya, entonces la cuarta columna tengo como dato 0, 0, no sufre deformada. El tercer elemento sí se acorta, ¿no? Se acorta 0, esta distancia de 0.77. El cuarto elemento también se acorta, menos 0.6. Quinto elemento no sufre deformada. El sexto elemento 0.243 sufre un alargamiento, ¿no? Este elemento número 6 que podemos ver acá, ¿no? Esta diagonal se alarga una pequeña distancia, ¿no? Y el elemento 7, 0. Ya, entonces vamos a la quinta, ¿no? La quinta. Como decía, se copia y se pega y ya no hay necesidad de cambiar en todos los índices de acá de abajo de las columnas. Simplemente acá cambio por 5 y ya está para todo, ¿no? Ya, entonces acá coloco los desplazamientos. La primera barra sufre un acortamiento, ¿no? Se acorta, sí. Y entonces sería de menos 0.77, ¿no? Sacando triángulos, eso sale 0. Creo que es raíz de 2 sobre 2, ¿no? Entonces acá tenemos el siguiente, ¿no? Acá en la deformada del elemento 2 no sufre, es 0. El elemento 3 sí se está acortando, menos 1, menos 1. Y acá en el elemento 4, 0, y en el resto todo se deforma 0, 0 y 0. De esa manera ya puedo obtener la matriz de compatibilidad, ¿no? La matriz ya ensamblada directamente. Acá está ensamblada directamente, ¿no? Lo podemos observar ahí, directamente ensamblado. Si no queremos que parezca esto así con las raíces y todo, simplemente borro esto y coloco 2 puntos, ¿no? No, igual. Entonces de esa manera ya tengo esto. Voy a subir esto ahí, para que cuadre bien. Ya. Entonces ya tenemos ensamblado directamente. O sea, lo que hicimos es analizar por cada grado de libertad las deformadas y colocamos datos, ¿no? Colocamos datos por cada deformada y solo se ha ensamblado, ¿no? Sin la necesidad de programar nada, simplemente utilizando estos índices, automáticamente ya está ensamblado esta matriz A, ¿no? Y eh, estos, estos, estos pequeños variables, por así decirlos, o nombres de matrices, son las matrices componentes de las matrices A, ¿no? La matriz por cada elemento, ¿no? Ya, entonces tenemos acá la matriz AE1, eh, que viene a ser una matriz. Estas matrices son matrices equivalentes, ¿no? La matriz equivalente de compatibilidad, ¿no? Que se va a usar para poder calcular la matriz de rigidez al momento de utilizar la fórmula esta, ¿no? Por cada la rigidez local, vamos a calcular la sumatoria de esto, ¿no? Aplicando esta fórmula. Ya, entonces acá tenemos los nombres. Claro que podemos mostrarlo. Por ejemplo, acá yo hice una pequeña programación para calcular el AE de cada elemento, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera mostrar el A subíndice E, índice, a ver, ¿dónde está índice? No recuerdo la combinación de teclas. Lo encuentro acá. Subíndice.
es índice, ¿no? Índice 1, por ejemplo. Si quisiera mostrarlo, tengo la primera matriz, ¿no? El 2 ya automáticamente, ¿no? El 3 automáticamente, ¿no? Entonces, ¿por qué me sale automático? Porque hice una pequeña programación para esto, ¿no? Para sacar, ¿no? Ya. Entonces ya tenemos ahí la matriz A, la matriz de compatibilidad, y simplemente lo que hacemos es calcular el KE, ¿no? Por cada elemento, la rigidez del elemento, ¿no? La rigidez del elemento y multiplicar y sumar, ¿no? Y entonces para esto también hice una programación, esto es una programación que hice, ¿no? Esto utilicé la fórmula, hice una programación para calcular de todos los datos, ¿no? Por eso inicialmente pongo una lista de longitudes, área y y, ¿no? De esa manera me agarra toda la longitud y todas las áreas y de una manera automática ya me calcula el KE, todos los KE, ¿no? Las rigideces locales, rigidez de cada elemento, ¿no? Y de esa manera simplemente aplico la fórmula, como, como les decía, ya hice la programación, ¿no? Para calcular todo de cada uno. Y acá hice otra pequeña fórmula con sumatoria que me resuelve todo. Entonces automáticamente obtengo la matriz de rigidez, ¿no? Pero puedes aplicarlo manualmente también esto, ¿no? O sea, lo que tendríamos que, o sea, lo, qué es lo que hace este pequeño programa? Simplemente lo que hace es esto, ¿no? Aplica esta forma. Vamos a sacarlo acá. Esto, vamos a ponerlo acá. Y acá es 1. Aquí es, por ejemplo, 1, la matriz de compatibilidad 1, y esta es la matriz local de rigidez 1, y acá 1. Si nosotros operamos esto, nos dice que KE es, creo que KE, todavía no, KE todavía lo obtenemos acá abajo. Nos vamos a cortar esto y acá vamos a pegar. Y ahora sí, entonces acá ya puedo obtener esto, está en otra unidad, toneladas, fuerza sobre metros. Ya, entonces esto sería el resultado del primero de esta fórmula. Esto lo voy a sumar más el siguiente, ¿no? El siguiente. Entonces si lo haría manualmente, me tardaría una eternidad, ¿no? Porque son varias matrices, varios elementos. Son, son en este caso, son 7 elementos, ¿no? Son 7 barras. Entonces 7 de estos y sumarlos, todo eso, ¿no? Ya, entonces por esa manera utilizo MATCAD y aplicando la fórmula me sale esta matriz de rigidez. Esta matriz de rigidez, eh, como les digo, depende, todo depende del orden que lo hayas dado a tus grados de libertad, ¿no? En este caso yo por ejemplo lo enumeré en este orden, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Pues pudiera haber sido 1 desde el apoyo inclinado, y acá 2, 3 y así, ¿no? Y va a salir los mismos valores de la matriz de rigidez, pero otro, en otro orden, ¿no? Va a salir el mismo valor, pero en otro orden, ¿no? Esta es una matriz de rigidez válida. Entonces acá tenemos matriz de rigidez y lo que hacemos es ensamblar ahora la matriz de de carga, ¿no? La matriz de cargas P para poder calcular los desplazamientos. En este caso, el vector de cargas está compuesto por, eh, eh, por dos tipos de fuerzas, ¿no? Una de las fuerzas de las cargas nodales y otro de las fuerzas internas, en este caso también momentos de empotramiento o fuerzas internas o reacciones internas, ¿no? Ya en este caso, como tenemos 5 grados de libertad, simplemente colocamos una matriz de una columna con 5 filas, y en el primer grado de libertad que teníamos no tenemos fuerza. En el segundo grado de libertad tenemos una fuerza que actúa, que es la fuerza 2. Entonces si nosotros subimos acá en este grado de libertad 2 que tenemos acá, el grado de libertad 2,
actúa una carga, ¿no? En contra de ello. Entonces negativa, una carga negativa, que es la fuerza 2, ¿no? Que es 27 toneladas. En este caso, simplemente se coloca menos F2, ¿no? F2, acá está. En el tercer grado de libertad no hay carga nodal. En el cuarto grado de libertad sí hay una carga nodal, ¿no? Que es menos F1 hacia abajo. Ahora, esto voy a restarlo menos la sumatoria de las fuerzas o de las reacciones internas. En este caso, tengo una reacción interna que es debido a la carga trapezoidal, debido a esta carga trapezoidal, ¿no? Esta carga triangular, ¿no? Esta carga triangular. Debido a esta carga triangular, tengo una reacción, eh, una reacción en ese sentido, en el sentido, tenemos que descomponer, ¿no? Porque acá tenemos una reacción que nos sale, si tú calculas por, por tu formulario, a ver, nos vamos a buscar el formulario que teníamos acá está, acá tenemos, ¿no? Lo podemos encontrar fácilmente con esta fórmula, podemos encontrar fácilmente la reacción en el apoyo, ¿no? En los apoyos, ¿no? La reacción en los apoyos, que es Q por L sobre 2, ¿no? ¿Ya? En ese apoyo, y simplemente lo descomponemos en el sentido que va a ir paralelo a donde corre donde se desplaza el apoyo móvil, ¿no? Donde se desplaza en el apoyo móvil. En este caso, simplemente lo descomponemos donde estamos acá. Entonces la fórmula nos indica que es Q por L sobre 6, ¿no? La fórmula está acá, ¿no? Q por L sobre 6, esa es la fórmula. Entonces lo vamos, Q por la longitud que viene a ser 7, el elemento tiene una longitud de 7 metros sobre 6, ¿no? Y todo eso lo multiplicamos por coseno, o sea, eso coseno descomponiendo, sería coseno de 45, ¿no? Descomponiendo en el eje paralelo hacia donde se desplaza el apoyo móvil, ¿no? Ya, entonces simplemente lo que hacemos es ejecutar la fórmula y ya está. Entonces ya tenemos la matriz de carga P final, ¿no? Y ahora simplemente lo que se hace es aplicar la fórmula, ¿no? Para el desplazamiento. La ley de fuerza es igual a K por X, o sea, K por el desplazamiento. Para encontrar el desplazamiento simplemente es la matriz inversa de rigidez, la inversa de la rigidez por la matriz P, ¿no? Que hemos encontrado acá. Y de esa manera nos salen los desplazamientos, ¿no? Los desplazamientos acá. Y estos desplazamientos están comprobados por el F-Tool y por el SAP, salen correctamente. Si los desplazamientos salen correctamente, quiere decir que la matriz de rigidez está muy bien, ¿no? Entonces, salen correctos incluso en los signos, ¿no? Salen todos los signos, todo. Lo podemos ver en centímetros también, lo podemos ver en milímetros, ¿no? En metros está mejor, ¿no? Entonces ya tenemos ahí los desplazamientos. Una vez que hemos encontrado los desplazamientos, simplemente lo que se hace es los cálculos de las fuerzas, los esfuerzos axiales, los esfuerzos internos, ¿no? Las cargas axiales. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente ensamblar la matriz de KE general, o sea, por la matriz diagonal de todos los elementos. Por cada elemento simplemente es una matriz diagonal. Y eso vamos a multiplicar por la matriz A que hemos encontrado que hallamos inicialmente, y por la matriz de desplazamiento que tenemos acá. Este NE sub 0 inicialmente no puede tener puede haber por ahí algún esfuerzo axial inicial, ¿no? Pero no tenemos, ¿no? Algún elemento, algún esfuerzo inicial, ¿no? No tenemos. Entonces simplemente lo que hacemos es aplicar esta fórmula, ¿no? El KE, la diagonal de esta, multiplicado por la matriz A. La matriz A, si lo podemos ver, es igual a esta, ¿no? Y la matriz de desplazamiento que podemos ver arriba, ¿no? Simplemente hacemos
la fórmula y nos da los resultados, ¿no? Entonces sería para el primer elemento que está con presión. Cuando es negativo está con presión. El segundo elemento no sufre esfuerzo, cero. El tercer elemento, que es la parte de acá, la parte diagonal, la parte donde está el apoyo, es 11.65, ¿no? Y así todo comprobado, ¿no? Con los programas, con los softwares avanzados. Y también comprobado por mi programa, ¿no? Que tengo un programa en, de la calculadora Technisphere XCAS, programado en Lua, ¿no? También acá podemos observar los esfuerzos finales que salen exactamente como el MATCAD que tenemos, como los resultados del MATCAD, ¿no? Y también podemos verificar los desplazamientos, ¿no? Estos son los desplazamientos. También lo podemos verificar en mi programa. Por ejemplo, acá vamos a buscar la matriz de desplazamientos. Por ejemplo, la matriz de desplazamiento total. Acá tenemos 0.16. Esto es según los grados de libertad. Está en otro orden, ¿no? En este caso el 0.1065 me estaría el último. Este sería para mí el último grado de libertad. Y para mi programa que lo hice, los nodos lo enumeré de otra forma diferente, me sale 0.1065 redondeando, ¿no? Y así, todos los demás están correctamente los cálculos, solo que en diferente posición. Ya igualmente, por ejemplo, también podemos encontrar el 0.0599, donde está el 0. Acá está 0.059 redondeando 9, entonces está bien, ¿no? También podemos ver en la gráfica mismo los desplazamientos, ¿no? Vamos a ver. En este caso, acá yo tenía un desplazamiento en X y desplazamiento en Y, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale el desplazamiento en X? Sale 0.059. Entonces, en el MATCAD que hicimos, el primer desplazamiento, 0.5992, correcto, ¿no? Acá está, 0.059, correcto. Y en Y sería menos 0.053. Y acá, igualmente, menos 0.053. Está correcto. Entonces, y así podemos verificar de todos, está correctamente. Y acá en esta parte, el desplazamiento en la coordenada nodal sería 0.1065 redondeando. Entonces, en el último sería 0.1065. Quiere decir que está correcto. Esto también está verificado con SAP y FTool. Y acá está, ¿no? Todo correcto. Entonces, de esa manera concluimos. A pesar que tengo una plantilla, ¿no?, automatizada que me ayuda a los cálculos, es un poco tedioso, ¿no? Por cada grado de libertad, no tratar de no confundirse en todos los elementos, al momento de ingresar los datos o al momento de calcular, o si lo estás haciendo manualmente, demorarías una eternidad, ¿no? Por más que tengas una calculadora programable, eh, te demorarías demasiado porque necesitarías meter todas esas matrices, ¿no? La matriz que podemos observar acá en la matriz, ¿no? Esta matriz, dato por dato en la calculadora, dato por dato para luego multiplicar, sumar, esta matriz de rigidez también, ingresar dato por dato, calcular su inversa. Entonces, sí se demora un poco, ¿no? Yo diría en un ejercicio más de una hora, ¿no? En un solo ejercicio. Ya, pero en MATCAD obviamente pues nos ahorra un poco de tiempo con respecto a los cálculos, ¿no? A calcular o a automatizarlo, ¿no? Tú mismo programarlo, automatizarlo. Obviamente lo vas a hacer en menos tiempo, ¿no? Ya, entonces ya tenemos ahí todo resuelto el ejercicio, ¿no? De acuerdo a la enumeración de los grados de libertad que yo he propuesto, ¿no? Que uno se propone, ¿no? Ya sea que puedes colocarlo hacia abajo, el grado de libertad, o hacia arriba, es lo mismo, ¿no? Lo mismo, es solamente convención de signo y te sale la respuesta, ¿no? Entonces de esa manera ya tenemos desarrollado este ejercicio, ¿no? Ahora, para no ser largo, en el siguiente video vamos a desarrollar el siguiente ejercicio, ¿no?, del examen de los colegas de la universidad, ¿no? Eso sería todo por este video. Saludos y espero que les haya gustado.